Amigas y amigos, esperamos que estén muy bien. Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión hablaremos en el marco, en el contexto del 1 de Mayo, en la celebración del Día Internacional del Trabajador. Para hablarse al respecto, tenemos a Ingrid Escobar. Ella es abogada, también sindicalista, a quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por tomarme en cuenta y bueno, aquí disponible para poder contestar respecto a este día tan importante como es la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, para entrar en contexto, para entrar en materia, si nos podría dar sus valoraciones de cómo ven en el contexto actual la defensa, la vigencia de todos estos derechos por los que se han luchado año por año los trabajadores. ¿Cómo ven en el contexto actual esta situación? Como trabajadores y trabajadoras, este próximo 1 de Mayo salimos a conmemorar un día muy importante donde se celebra la gesta heroica, no solamente de los mártires de Chicago, que es donde quizás se enmarca un poco más esta fecha, ¿verdad? Por la jornada laboral de las 8 horas, sino también otro hito histórico de la lucha de decenas de mujeres, ¿verdad? En la fábrica de Nueva York, que pues 126 mujeres mueren calcinadas justamente por exigir el respeto a la jornada laboral de 8 horas, y bueno, nosotros salimos a reivindicar ahora en día también pues varias violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente derechos laborales fundamentales, constitucionales, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución de la República y pues que actualmente en El Salvador están siendo violentados todos los días. De hecho, yo estoy en mi calidad de sindicalista, representante de un sector público, en este caso Asamblea Legislativa, donde tenemos solo en 2 años más de 2.000 trabajadores despedidos, de un universo de casi 25.000 trabajadores en el Ejecutivo, donde los principales fallos del sistema y violación a los derechos humanos nuestros como trabajadores del sector público pues han sido el irrespeto al debido proceso, nuestro derecho como trabajadores a la audiencia, a la defensa, y bueno, por supuesto, a ser vencidos en juicio antes de un despido, cosas que pues en estos procesos no se han visto pues cumplidos. De igual manera vemos una retardación de justicia, que es lo mismo negación de justicia, ¿verdad? Dentro del universo de los derechos laborales, ¿cuáles son los derechos que se ven más vulnerables en nuestro sistema? Actualmente, y bueno, hay que decirlo con énfasis desde que de la entrada del oficialismo, el derecho al debido proceso ha sido uno de los más violentados, ¿verdad? El hecho de despedir a las personas por decretos sin seguir los pasos establecidos en leyes como por ejemplo la Ley de Servicio Civil, que nos ampara a la gran mayoría de trabajadores del sector público, pues es violatorio, ¿verdad? El hecho de no tener el derecho a un juicio justo, a nuestro reinstalo, a una correcta indemnización, pues es otro de los derechos que están violentados todos los días en El Salvador. De hecho, a la fecha estamos viendo que salen decretos de despidos. Últimamente estamos viendo los casos de los policías, compañeros que pues también nos encontramos aglutinados en una central sindical, y pues que por la edad, ¿verdad? Discriminación por la edad, también están despidiendo personas. Bueno, esos serían quizás los que más se están vulnerando por el momento. A su parecer, ¿qué tipo de medidas se deberían de implementar para, digamos, reforzar estas falencias que tiene el sistema? Bueno, en principio deberían de ser un poco más coherentes nuestras autoridades con el discurso y sobre todo con las leyes que como Estado salvadoreño suscribimos en el ámbito internacional. Nada menos, hace menos de un año el señor ministro de Trabajo pues concurrió a la Organización Internacional del Trabajo a suscribir 5 convenios internacionales del trabajo y ya ratificados justamente por la Asamblea Legislativa, y en las comisiones de trabajo pues ellos se han comprometido, ¿verdad?, a raíz de la suscripción de estos convenios a respetar a los trabajadores y trabajadoras. Nada menos el convenio 190, que habla de la protección que tenemos las mujeres en nuestras áreas de trabajo, ya aprobado por el Estado, pues son los que más se violentan, ¿verdad? Actualmente del universo de 25.000 trabajadores despedidos, el 40% somos mujeres. Entonces, pues una medida sería que cumplan con lo que firman, ¿verdad? Que no solamente sea el discurso o gastar nuestros impuestos para ir a Ginebra a decir que aquí en El Salvador se hace una cosa cuando en la práctica es completamente violatorio y contra todos nuestros derechos fundamentales, en este caso como trabajadores. Como el sindicato de la Asamblea han tenido oportunidad de hablar con las autoridades, han tenido alguna apertura
no sé, alguna reunión? No, al contrario, nos han criminalizado. De hecho, las veces que nosotros hemos realizado expresiones legítimas, constitucionales, ejerciendo nuestro derecho a la libre sindicación, a la libertad de organización, que precisamente ahora con el régimen de excepción se nos ha coartado también, pues lo que se hace es mandarnos a los miembros de la Fuerza Armada, incluso miembros de la Policía Nacional Civil, a amedrentarnos, a amenazarnos. De hecho, un par de compañeras despedidas, por cierto, de la directiva de nuestro sindicato, a raíz de la persecución policial han tenido que irse del país, huir del país. Están refugiadas y decirle que estados como España, por ejemplo, reconocen que en El Salvador hay una persecución a defensores de derechos humanos, específicamente de los trabajadores, y el caso de mis dos compañeros que les menciono, que han sido acogidos en este país, pues no lo demuestra, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ojalá ahí se cumpliera lo que dicen, ¿verdad?, los funcionarios, las autoridades en la práctica, no solamente sea hablar. En su situación en particular, ¿cómo se dio ese momento, ese proceso de despido en la asamblea? Bueno, sin tener ninguna falta en mi expediente, más allá de ejercer mis derechos sindicales, de denunciar los actos arbitrarios que se cometían contra otros compañeros que fueron despedidos antes de mi persona, pues se me llama a la Gerencia de Recursos Humanos y se me notifica el despido, no respetando y violentando una vez más mi derecho constitucional, ¿verdad? Porque yo estoy al mismo nivel que los señores diputados, porque tengo un fuero constitucional que precisamente se nos otorga porque pues, los legisladores en su momento sabían que enfrentarse en este caso al sistema, a las autoridades denunciando, trae por supuesto consecuencias y en este caso un despido, pero ellos igualmente no lo han respetado. Decirle que, y esto es bien importante, el 26 de marzo del presente año fuimos a Costa Rica como sindicato y hemos demandado al Estado de El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo y bueno, que se esperen la respuesta en este caso de parte de esta instancia donde ellos fueron a precisamente ratificar convenios porque les van a pedir un informe y sin duda tendrán que responder, ¿verdad? En este caso ante instancias internacionales. ¿Cuál es la situación que están viviendo los ex empleados ahora, bueno, de la asamblea en cuanto a bueno, las reparaciones que se les tienen que hacer, ¿no?, al ser despedidos y bueno, no sé, ahogamientos, no sé, las deudas, los recibos que hay que pagar? ¿Cuál es esa situación que está? Lamentablemente, de los 2.000 trabajadores despedidos, solamente el 50% se les reconoció su indemnización. El otro 50% no les dieron ni un centavo. Y bueno, lamentablemente en nuestro país no tenemos una cultura de exigir el respeto a nuestros derechos, en este caso activar la sede judicial, y es bien pequeño el porcentaje de los compañeros que han demandado, ¿verdad? En este caso, reinstalos o correcta indemnización, y eso ha traído como consecuencia que muchos compañeros pues estén ahora en la extrema pobreza, ¿verdad? Teniendo que perder sus casas, teniendo que irse del país. Muchísimos de nuestros compañeros tuvieron que irse del país, buscar otros horizontes, porque primero pues aquí se nos ha criminalizado por el hecho de pertenecer al sindicato. Ya no se abren oportunidades en otras instituciones o empresas. Esa es otra cuestión que también pues, es algo que están enfrentando los compañeros. Enfermedades, ¿verdad? Muchos de ellos fueron despedidos, no obstante hay enfermedades crónicas, terminales, incluso tenemos 2 compañeras con cáncer despedidas, siguen en proceso todavía, compañeros con enfermedad renal que pues, se les ha agudizado y ya 2 compañeros que fallecieron también a causa de sus enfermedades y pues no tener como un salario de donde poder ellos tomar para sus medicamentos, ¿verdad? Y pues tomando en cuenta que fueron despedidos sin la correcta indemnización. Así que definitivamente es una completa violación y donde, en un contexto donde vemos que las razones por las que han despedido a nuestros compañeros, a nosotros, eran por, bueno, decían ellos, plazas que no eran necesarias. Sin embargo, ahora tenemos el doble de contrataciones y con nepotismo. Tenemos diputados que tienen hermanos, hermanas, papás, y voy a decirlo, amantes. Nosotros lo tenemos bien identificado. Hay un nepotismo cruzado, ¿verdad? Funcionarios del Ejecutivo, del órgano judicial que tienen familiares trabajando en la Asamblea y viceversa. Entonces es una completa hipocresía, ¿verdad?, lo que han hecho y condenable, legal, porque es legal, el nepotismo actualmente con esta gestión está legalizado, está todo en reserva, pero es antiético. Por lo menos deberían de reconocer que fue algo que dijeron que no iban a hacer, pero han resultado ser peor que los mismos de siempre. ¿Ustedes perciben algún tipo de estigmatización con respecto al sindicalismo en el país?
Sí, completamente. De hecho, actualmente todos aquellos que decidimos salir a manifestarnos, ya no solamente hay una criminalización por el hecho de ser sindicalistas como tal, sino que nos acusan incluso de pertenecer a organizaciones terroristas. Y muchos de nuestros compañeros no solamente han sido amenazados hoy con el régimen de excepción, sino que han sido encarcelados. 16 compañeros sindicalistas en menos de un año han ido a parar a Bartolinas, algunos de ellos están en prisión actualmente, otros han pasado meses, ¿verdad? Bueno, el compañero José Leonidas Bonilla, un compañero directivo sindical de la Alcaldía de Mexicanos, lamentablemente falleció durante el régimen de excepción y precisamente su captura fue por un señalamiento, ¿verdad?, de origen político, por su ejercicio sindical dentro de la municipalidad, y así están los demás compañeros en la alcaldía, ¿verdad?, temiendo que les pueda suceder lo mismo. Entonces, es lamentable realmente lo que sucede y hay que decirlo sin miedo. Y justamente eso quería preguntarle, ¿existe algún temor generalizado para exigir los derechos que les corresponden? Sí, totalmente. Luego de ver las capturas de los compañeros, pues claro que existe el miedo incluso nos ayuda a salvarnos de muchas situaciones negativas, especialmente en este contexto de régimen de excepción, pero el llamado que nosotros le hacemos a los compañeros y compañeras es a que el miedo, no obstante bueno, ¿verdad?, hasta cierto punto, pero que no nos neutralice. El llamado es organizarnos, hacer cuerpo. Nosotros, los administrados, no obstante somos trabajadores, pero somos administrados, ponemos a los funcionarios en un cargo público para que lo hagan bien. Y en el momento que no lo hacen bien, también la Constitución de la República nos faculta a una Contraloría y a exigir que cambien, a exigir que corrijan, y es lo que precisamente vamos a hacer el 1 de mayo al salir, conmemorar este día, pero también exigir la reivindicación de nuestros derechos. Para finalizar, ¿cuáles serían ustedes, digamos, el llamado que harían a las autoridades pertinentes con respecto a la garantía, ¿no?, de los de los derechos laborales de las personas? El llamado que nosotros le hacemos al señor presidente de la República, a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y a las autoridades de la Administración de Justicia, Corte Suprema de Justicia, es a que primero respeten la Constitución de la República, el artículo 2, que establece nuestro derecho al trabajo, el artículo 52, que establece claramente que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables y que esa es nuestra lucha, lograr nuestras reivindicaciones. Posteriormente también que respeten los convenios internacionales que son leyes de la República, las leyes especiales que amparan a los trabajadores, ¿verdad?, los estatutos de los sindicatos que son ley también, que no quieran pasar encima tampoco de nuestros derechos. Y en general el respeto a los trabajadores, tanto del sector formal, privado como público, que nos merecemos. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y estamos a la orden en una posterior entrevista. Bueno, muchas gracias. Amigos y amigas, también a ustedes les agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Sigan con más de Miradas.